Buenas noches, estudiantes y docentes del curso de Diplomado de Formador de Formadores en Mediador. Presento a ustedes el recurso educativo virtual de la página web elaborado en la herramienta Google Sheets. El tema a tratar es la investigación de tipo de pensamiento lógico. La estrategia a utilizar es preguntas y respuestas. En la página web que se realizó es primero se realiza una primera imagen en donde está la parte donde va la introducción, la parte de los objetivos y las competencias generales del curso, la caracterización del destinatario y las referentes bibliográficos. Como podemos ver en la parte de la presentación, entonces está la introducción del curso, que es el ejercicio de diseño y ejecución del trabajo de grado, con el fin de buscar consolidar la competencia investigativa, acercando a los estudiantes a los escenarios de investigación científica en su campo de estudio en la UNAD. Estos estudiantes de la UNAD pues se suscriben al campo de investigación formativa a fin de desarrollar competencias y habilidades investigativas. Los objetivos generales del curso se relacionan con proporcionar al estudiante las teorías de investigación científica mediante el análisis de las principales corrientes metodológicas y la aplicación de los proyectos en proyectos de investigación formativa. Otro objetivo general es incentivar actitudes de investigación mediante la aplicación de técnicas de recopilación, procesamiento y análisis de la información para la formulación, explicación y resolución de problemas relacionados con la formación académica y ocupacional de la institución educativa. Las competencias que se pretenden lograr con el curso, entonces, son habilidades y competencias investigativas para analizar los escenarios de la investigación científica en los campos de estudio y su implicación en el desarrollo del país, adquirir la necesidad de profundizar y ejercitar y cuestionar, investigar su entorno, la caracterización del destinatario, el recurso digital educativo, OVA, está elaborado para los estudiantes de la UNAD en el desarrollo del tema de investigación. Luego es necesario que antes de iniciar el curso, conocer cuáles son esos aprendizajes previos o esos presaberes que deben de tener los estudiantes en cuanto al tema de teorías de investigación científica. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos ya tengan pues conocimientos sobre los conceptos de ciencia, sobre los conceptos de qué es un objeto, qué es el sujeto, presaberes sobre los conceptos epistemológicos, analizar sobre el conocimiento del método científico y otros conceptos como el conocimiento científico, la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, la reproductividad, para que luego él pueda pasar a analizar cuáles son las fases del diseño de investigación. Estas fases del diseño de investigación se relacionarán, se estudiarán pues y se darán a conocer al estudiante como base fundamental para que él logre hacer su informe de investigación. En esta fase del diseño de investigación, el objetivo es que el proceso de investigación proyecte implicar el cumplimiento de pasos o fases que el investigador debe tener en cuenta para construir el conocimiento acerca de la realidad que ocupa su interés. Entonces, como vemos aquí en esta grafiquita, en donde nos indica el autor, en este caso el señor Carlos Méndez, analizamos cuáles son esas fases del diseño de investigación. Entonces vemos tres fases del diseño de investigación,
Entre esas se componen son los elementos del objeto del conocimiento, los elementos de apoyo para realizar la investigación y los elementos administrativos para la ejecución de la investigación. Entre los elementos del objeto de la investigación, entonces empezamos a analizar y a identificar cuál sería el tema de investigación. Pero además de eso, analizar cuál es el planteamiento, el problema, cuál es la formulación, para llegar luego así a analizar cuál es la sistematización y la formulación del problema de investigación. Luego ya pretendemos realizar o plantear los objetivos de investigación, que como todos sabemos son los propósitos de la investigación. ¿Cuáles son los propósitos que tiene el investigador para realizar su proyecto de investigación? Ya en el marco de referencia, pues entonces ahí sí analizamos cuál es la teoría fundamentada, ¿sí? Los referentes secundarios que el estudiante o el investigador necesita para realizar su marco de referencia. ¿Y cuál es ese marco de referencia? Pues él implica realizar pues un marco teórico, un marco histórico, un marco geográfico, pero además un marco legal y otros marcos que el estudiante identifique como importante para realizar su proyecto de investigación. Todo esto se basa ya en que ya el investigador vaya analizando cuáles serían esos supuestos para encontrar cuáles son sus hipótesis de trabajo para ir realizando su proyecto de investigación. Luego pasamos a los elementos de apoyo para realizar la investigación. Entonces, en esta partecita ya identificaríamos cuál es la justificación de la investigación, que sería cuáles son las razones, tanto teóricas, metodológicas y prácticas, para que el investigador, el estudiante, se incentive para realizar su proyecto. Luego analizamos cuáles son los aspectos metodológicos de la investigación. Entonces, en estos aspectos metodológicos, entonces analizaríamos cómo se va a realizar la investigación. ¿Cuál es el tipo de estudio? Si va a ser un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo. Además, analizaríamos cuál es el método de investigación. Entonces, en el método de investigación, pues analizaríamos qué forma es que se va a recolectar esa información. Si va a ser por medio, utilizando todos los conocimientos que él tiene en el método científico, por medio de la observación, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, etcétera, para luego ya sí llegar a realizar las técnicas y procedimientos de recolectar y tratar esa información por medio de la aplicación de los instrumentos, ya pueden ser de encuestas o aplicación de entrevistas, etcétera. ¿Cuáles serían las técnicas más adecuadas para realizar la investigación? Y yo luego sí pasaríamos al tratamiento de cómo se va a hacer ese informe, entonces cómo se va a tratar esa información. Y luego ya hablaríamos de que después de que ya hemos hecho todo este análisis de toda esta información, ya tengamos más o menos organizada de cómo tratamos esta recolección de la información, ahí sí empezaremos a analizar cuál sería la tabla de contenido, porque son los temas que ya vamos a colocar en el informe. Es decir, que la tabla de contenido sería una de las actividades o de las acciones que haríamos al final del informe. Luego ya analizaremos cuáles serían esos referentes bibliográficos. ¿Y por qué esos referentes bibliográficos? Pues porque como estamos analizando cuál es la teoría fundamentada que utilizamos, tanto en la parte documental como esas fuentes primarias, para que nos ayudaron para sustentar nuestro trabajo. ¿Cuáles son todas esas citas que utilizamos para realizar todo nuestro marco de referencia, todos los antecedentes para identificar nuestra formulación del problema, etcétera? Luego ya analizamos los elementos administrativos para la ejecución de la investigación. Entonces, en esta partecita sí analizamos y realizamos cuál es el cronograma, pues porque como todo proyecto debemos identificar que es sumamente importante cuál es el tiempo que vamos a para recolectar esa información. Entonces tenemos que analizar cuáles son ese tiempo, pero también cuáles son las acciones que se van a realizar.
Y esas mismas acciones, pues entonces también tendrán pues un costo, que ese ya sería la elaboración de los costos de la investigación que irían en el presupuesto de la investigación. Finalmente, eh, miramos la última actividad que presentamos en esta página web, que es la actividad de evaluación. ¿Sí? Entonces evaluamos lo que miramos en las fases del diseño de investigación, en donde le hemos dado las directrices al estudiante de cómo realizar un diseño de investigación para realizar su informe, su proyecto, su propuesta de trabajo de grado también puede ser. Entonces, en esta partecita, la instrucción es al formular preguntas y respuestas a cada uno de los integrantes, permite establecer los elementos básicos de un diseño de investigación o estudio para cualquier tipo de proyecto. Utilice el ejercicio para plantear su proyecto de investigación. Entonces, la actividad consiste en que el estudiante se va a preguntar, ¿qué voy a estudiar? Entonces, en la partecita de abajo voy a identificar también eh, qué voy a responderme esa pregunta. Es decir, que con esta actividad de evaluación le estamos dando las pautas para que el estudiante adquiera una experticia para realizar su trabajo de investigación. Todo el mundo cree y la mayoría de personas creen que hacer investigación es muy difícil. No, es solamente, como todo conocimiento, adquirir aplicar una teoría. Entonces, aplicar esa teoría, pero por medio de la práctica. Entonces, tengo que analizar qué voy a estudiar, ¿no? Entonces, cuando digo que voy a estudiar, entonces ya tengo que ir analizando cuál sería el tema de investigación. Entonces me hago preguntitas en la parte de arriba, pero también me hago respuestas en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Entonces analizo tanto los antecedentes, y estos antecedentes conllevarán a una consecuencia, que es donde identificamos cuál es el planteamiento del problema. En la tercera parte, cuáles son las preguntas que la investigación debe necesitar que se le respondan. Entonces ahí empezamos a analizar tanto la parte de la formulación y la sistematización del problema de la investigación. ¿Qué propósitos tiene la investigación? Entonces identificamos cuáles son los objetivos de la investigación. Es decir, que los objetivos de la investigación son los propósitos que tiene la investigación. ¿Sí? O los propósitos mejor que tiene el investigador para realizar su proyecto de investigación o su trabajo de grado. ¿Cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto? Entonces, los motivos son las razones. ¿Cuáles son esas razones? La justificación. Entonces ahí vamos a hacer la justificación. ¿Por qué motiva a este investigador realizar esa investigación? ¿Cuál es la necesidad que él tiene para responder o solucionar esa problemática, etcétera? Cuando analizamos cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto, entonces, cuando analizamos quiénes han investigado anteriormente sobre el tema planteado, quiénes han escrito al respecto, entonces ahí sí pensamos cuáles son los referentes, ¿sí? ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué personas han estudiado lo que y han investigado lo que nosotros desconocemos en este momento? Entonces nosotros buscamos toda esa teoría fundamentada, toda esa teoría que han escrito otros, todos esos autores que han escrito y que para nosotros nos van a servir para referencia para ir realizando tanto nuestro marco teórico como nuestra realización de nuestro estado del arte, y así tener un sustento de información para el lector que nos vaya a más adelante utilizar como referente nuestro trabajo de investigación. Entonces, en esta parte de quiénes han escrito, entonces yo colocaré mi marco de referencia. ¿Quiénes han escrito? Voy a realizar mi marco teórico, mi marco conceptual, pero también voy a hacer una justificación de referencia tanto normativa. Entonces, ¿quiénes han escrito referente a mi idea de proyecto, a mi trabajo de investigación? ¿Qué se pretende probar? Pretendo probar es mis supuestos, lo que yo pienso que es mi hipótesis, lo que yo creo que es la realidad, lo que para mí es real y que puede ser verdadero, pero para otras personas no puede ser verdadero, que es mis hipótesis. Mis hipótesis que pueden ser reales al comenzar el proyecto, pero al terminar el proyecto no puede ser real. Entonces recordemos que esta hipótesis está compuesta por un antecedente y un consecuente, y toda la parte de los antecedentes empezaré yo a realizar mi investigación, pero en la parte de esa respuesta
lo empezaré ya es analizarlo ya en los aspectos metodológicos. ¿Cómo es la parte experimental? Entonces, la parte experimental ya es la parte metodológica. ¿Cómo voy a realizar esa investigación? Que es la pregunta 8. Entonces, ¿cómo voy a realizar esa investigación? Que es los aspectos metodológicos, en donde yo voy a decir, ¿cómo voy a tratar de hallar esa respuesta que es la hipótesis? Entonces, en esta parte de la parte metodológica, yo diré, voy a hacer un foco group o voy a hacer un instrumento de encuesta para analizar qué es lo que piensa el objeto de estudio, o voy a hacer unas mesas de trabajo para analizar por qué estas personas responden lo que yo necesito que me respondan. Luego ya en la pregunta 9 que se refiere a qué fuentes escritas se van a referir, entonces es donde yo tengo que realizar todos los referentes bibliográficos y ahí a realizar todas las citas de todos esos autores que yo he utilizado, tanto para utilizar mis fuentes documentales como mis fuentes secundarias, como mis fuentes primarias, que es lo que les acabo de referir en los instrumentos de encuesta, en las entrevistas, todo lo que yo considere como fuentes primarias. ¿Qué recursos se necesitan? Entonces aquí es donde yo elaboraré cuánto me costará realizar la convocatoria para hacer la investigación. ¿Qué personas necesito para realizar estas actividades? ¿Cuánto me costará este perfil de estas personas especializadas? ¿Cómo serán esas visitas de campo? ¿Cuántos son los viáticos? Y etcétera, para realizar todo mi estudio. Y yo en el cronograma de actividades, entonces realizaré una secuencia de todas esas actividades, en cuál fue el tiempo que se utilizó en realizar cada una de esas actividades y quiénes son los responsables para realizar esas actividades. Bueno, queridos estudiantes, he querido hacer una breve explicación de lo que se trata la investigación y cómo se hace una propuesta de investigación para un proyecto o tratar de hacer un informe una propuesta de investigación cualquiera. Muchas gracias. Espero haya sido clara. Quedo a sus órdenes. Les habló Nubia Esperanza Perdomo Noguera. Muchas gracias.